Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 2 de Antropología Filosófica. En esta oportunidad vamos a trabajar el texto de Scheler, El puesto del hombre en el cosmos, retomando dos partes que analizamos la vez pasada, el prólogo y la introducción, y nos vamos a dedicar al capítulo 2, la diferencia esencial entre hombre y animal. Y por supuesto vamos a dar también algún panorama del capítulo 1, del capítulo 3 y en general de la obra de Scheler, quizás algo más, podemos decir, para que no quede el recorte tan encorsetado en un solo aspecto. Previamente quisiera retomar algunas cosas que señalamos la vez pasada, presentando un poco el debate o la cuestión de la antropología filosófica y de alguna manera también la elección de Max Scheler como este primer filósofo al que dedicamos este curso, una parte de este curso. Y bueno, algunas reflexiones sobre estas cuestiones. Recordemos que señalábamos justamente que la pregunta propia o la cuestión propia de la antropología filosófica, ¿qué es el hombre?, cuál es su especificidad, pero también cuál es su vínculo con lo natural, con lo social, es una pregunta que se puede ver y se puede rastrear en toda la historia de la filosofía. En distintos momentos se juegan concepciones acerca del hombre, acerca de su peculiaridad, acerca de su relación con la naturaleza. Y entonces esa pregunta nos plantea una separación de alguna manera, o esta consideración se separa, se escinde de la cuestión de la antropología filosófica como disciplina, que es un poco lo que viene a pregonar Scheler, pero como vimos también otros, tomamos a Scheler como un representante muy importante, a comienzos del siglo XX, ¿no? Con esta obra, El puesto del hombre en el cosmos, de 1928 en particular, y con otras más también. Es un momento, analizamos también la vez pasada el contexto en el que se da esto, es un momento de fuerte crítica al positivismo, y uno podría decir la antropología filosófica propone un espacio de articulación, de pensamiento, justamente con aquellas disciplinas que vienen autonomizándose, ¿no? Es decir, vienen separándose de la filosofía y considerándose como disciplinas autónomas, pongamos la psicología, la sociología, mismo la antropología. Y entonces la antropología filosófica quiere tomar esas disciplinas y quiere también articular lo social y lo natural. En un momento entonces, como dice Scheler, donde el debate por la cuestión acerca de qué es el hombre se ha vuelto central, se ha vuelto un tema de reflexión no solo de filósofos, también, por ejemplo, de biólogos, zoólogos, etcétera, etcétera. Es decir, la antropología filosófica se propone como un espacio de articulación, de unificación o sistematización de los distintos conocimientos. Uno podría decir también, hay por detrás un avance muy fuerte, un darwinismo muy fuerte, el cual exige repensar la posición filosófica, y al mismo tiempo, señalamos la vez pasada, se presenta frente a la antropología y esta pretensión de convertirse en filosofía primera, ciertas críticas muy fuertes, por ejemplo la de Heidegger, donde, claro, de golpe un aspecto, esta centralidad del hombre, resulta fuertemente cuestionada o cuestionado. Aún así, vamos a tomar la idea de Scheler como
hipótesis de partida por lo menos, y recordemos que en el prólogo justamente ya mencionaba esta centralidad de la antropología filosófica, y en la introducción también con esta paradoja de el ser humano está en el centro pero se conoce justamente muy poco a sí mismo, y eso se explica el fuerte esfuerzo por conocerse, tomando un poco aquella idea socrática o délfica del conocerse a sí mismo. En una época justamente donde el tema del hombre es absolutamente problemático, Scheler dice necesitamos una antropología filosófica bien fundamentada. Ya en la introducción, recordemos, plantea 3 círculos de ideas sobre el hombre, 3 concepciones. Bueno, en primer lugar la tradición judeocristiana, en segundo lugar la antigüedad clásica, ¿no? Y en tercer lugar la ciencia moderna de la naturaleza, que culmina con la teoría de la evolución, o sea, del hombre como producto, ¿sí?, de su naturaleza, digamos así, donde la distinción entre, digamos, espíritu y naturaleza está claramente acá desdibujada, o es una mera cuestión de grado. La crítica por igual a estas 3 concepciones del mundo es que no tienen unidad, ¿no? O sea, proporcionan una antropología teológica o filosófica o científica, pero no una antropología, no una idea unitaria. Y entonces no pueden ofrecer la esencia del hombre, ¿sí? Y la pregunta, por supuesto singular en el cosmos, queda sin responder. Este es el problema entonces de la obra de Scheler mismo. Y en esto también señalamos una ambigüedad, que es justamente 2 miradas, ¿sí?, acerca del ser humano muy fuertes. Una que lo equipara a ser vivo o animal, es decir, que subraya su cercanía con otros seres de la naturaleza, y de este tema se va a ocupar en el capítulo 1, Scheler, mostrar específicamente cómo efectivamente el hombre es un ser natural. Pero por otro lado, y la otra concepción es la que lo distingue y contrapone, ¿sí? Lo considera al ser humano como algo totalmente distinto y opuesto, aunque comparta características morfológicas, fisiológicas, psicológicas, particularmente con algunos grupos, ¿no?, de animales. Y entonces, a partir de acá, de este segundo punto, de esta segunda concepción, se puede deducir un concepto esencial de hombre y su puesto singular, y esto va a ser el tema de los capítulos 2 y 3 en particular. Nosotros vamos a dedicarnos acá al capítulo 2, pero como siempre seguramente diremos algo del capítulo 3 para que se pueda entender un poco mejor, si no queda como muy recortado. Bien, y también vamos a decir algo del capítulo 1, que no lo tenemos, que lo salteamos, pero algo vamos a decir. Efectivamente, el capítulo 1 se titula Los grados del ser psicofísico, y se titula, acá está mal dicho, el original del texto de Scheler no tiene esta división en capítulos, sino que ni tampoco la división de subpartes, o sea, ni división de capítulos, ni títulos, ni subtítulos. Todo eso son agregados de la traducción, con lo cual
debería, esa traducción, colocar esos agregados entre corchetes y aclararlo en una nota al pie. Pero bueno, no, no está eso, lo aclaramos acá, para que quede específico. Este capítulo 1, uno podría decir, tiene reminiscencias, tiene familiaridades con Aristóteles por un lado y con la fenomenología también, por otro, en la cual, Scheler se educó, se formó. Y el tema que se plantea este capítulo 1 es la estructura ontológica de los seres vivos desde los grados más inferiores a los grados superiores, siendo que los superiores contienen a los inferiores, es decir, hay un pasaje de abajo hacia arriba y de lo simple a lo complejo. Eso es muy aristotélico, claramente. Y los superiores se van a caracterizar o de alguna manera distinguir por el ser para sí o ser íntimo, ¿no? Es decir, el ser interior más propio. Bien, el nivel más básico, más inferior es el de la planta, ¿no? La planta, dice Scheler, tiene un impulso afectivo, no tiene sensación, no tiene conciencia, pero tiene impulso, y el impulso es muy fuerte en esta concepción. Paréntesis. No quiero... paréntesis del paréntesis, ¿no? Porque esto es un largo paréntesis, esto que estamos hablando del capítulo 1, pero dentro de ese paréntesis, otro paréntesis más. Ojo, porque el tema del trieb, ¿no? el impulso, es un tema que en Fichte está muy presente, ¿no? Y trieb es la misma palabra que utiliza Freud y que se suele traducir por pulsión, ¿no? Es ese empuje como incontenible, propio, etc. Y muchas veces cuando se habla de idealismo, sigo con el paréntesis largo, se suele olvidar de estas cosas, ¿no? Así también como se suele olvidar que el inconsciente, o sí, el inconsciente también es un concepto idealista. Cierro paréntesis porque si no nos vamos un poco lejos. El segundo nivel de vida es el nivel animal, y acá aparece el instinto como la forma originaria, que el instinto tiene que ver con un cierto saber frente al sentir resistencias. Resistencia es lo que se contrapone, ¿no? Lo que se pone en contra. Algunas de las cuales son atrayentes, atraen, y otras son repelentes o repulsivas, es decir, generan rechazo. Este instinto incluye una serie de aspectos, ¿no? El sentido, el ritmo, el servicio a la especie, su carácter innato y hereditario, y que es además independiente de los ensayos. Bien, resumiendo todo rápidamente, este es uno de las partes más largas del texto. El tercer nivel, ya más complejo, es el animal con memoria asociativa, ¿no? Y esto se da en aquellos que pueden cambiar la conducta lentamente, en una lenta continuidad, digamos, lenta y continuamente, de acuerdo a la utilidad. Esta memoria asociativa se parece al reflejo condicionado de Pavlov, y entonces plantea una conducta habitual, ¿sí? Repetida, donde se da la imitación, pero también la repetición, y en esa repetición una suerte de lentos cambios a partir de una larga continuidad. El cuarto nivel, que es el de los animales superiores, con lo cual el tercero sería el de los animales inferiores, es el del animal con inteligencia práctica.
¿Y qué es la inteligencia práctica? Bueno, básicamente la facultad de elegir o preferir. Obviamente esta facultad está orgánicamente condicionada, dice Scheler, porque la acción está movida por un fin impulsivo, pero genera un pensamiento productivo con cierta sagacidad, con cierta astucia. El animal entonces es un ser organizado por impulsos, ¿sí?, que puede elegir, atención con esto, es muy interesante, pero que no elige por valores, ¿no? Y ahí estaría la marcación de la diferencia respecto del ser humano. El ser humano es el que puede elegir, pero además elige según valores. Y ahora sí, entramos en el capítulo 2 con este título agregado: diferencia esencial entre el hombre y el animal. Veamos cómo empieza, ¿no?, este capítulo. En este punto surge la cuestión decisiva para nuestro problema. Si se concede la inteligencia al animal, ¿existe más que una mera diferencia de grado entre el hombre y el animal? ¿Existe una diferencia esencial? ¿O es que hay en el hombre algo completamente distinto de los grados esenciales hasta aquí y superior a ellos? Algo que convenga específicamente a él solo, algo que la inteligencia y la elección no agotan y ni siquiera tocan. Bien, este es entonces el problema específico que mencionábamos con los dos conceptos o concepciones acerca del hombre de la introducción. Es decir, ¿hay solamente una diferencia de grado o hay una diferencia esencial, ¿no? Y esta diferencia marca algo totalmente distinto. Bueno, y entonces acá tenemos, por un lado, el evolucionismo niega la diferencia esencial, plantea una suerte de monismo naturalista sin metafísica, y por otro lado, hay quienes afirman efectivamente una diferencia esencial, total, pero dice Scheler, algunos la afirman, pero en el lugar equivocado, ¿no? Afirman una diferencia donde no la hay. Ambas corrientes están equivocadas, ¿no? Para Scheler va a rechazar ambas. Hay diferencia esencial, pero no pertenece a lo vital, sino al espíritu. Y acá aparece la noción de espíritu, que es muy fuerte, pero contrapuesta a vida. Y en ese sentido hay una innovación, podemos decir, de Scheler en este punto. A grandes rasgos, espíritu, vida suelen, por ejemplo en el idealismo alemán, suelen ir de la mano. En este caso no. En este caso están contrapuestos. Se distinguen fuertemente. Vida y espíritu. ¿Qué incluye el espíritu? Bueno, incluye la razón, la intuición y actos emocionales y volitivos también. Y el espíritu se centra en la persona, digamos, se ocupa de la persona como un centro activo, pero finito. Y este primer apartado del capítulo 2 cierra diciendo, bueno, se le ha llamado de distintas maneras, pero nosotros preferimos emplear la palabra espíritu, ¿no?, que comprende el concepto de la razón, pero que junto al pensar ideas comprende también una determinada especie de intuición, la intuición de los fenómenos primarios o esencias, y además una determinada clase de actos emocionales y volitivos que aún hemos de caracterizar, por ejemplo, la bondad, el amor, el arrepentimiento, la veneración, etc. Esa palabra es espíritu, y denominaremos persona al centro activo en que el espíritu se manifiesta.
dentro de las esferas del ser finito. Es decir, la persona es un ser finito y el espíritu se manifiesta a través de las personas. Esto está en el texto que tengo yo, páginas 54-55, en el de ustedes 75-76, en la edición que tienen ustedes, que es la que está digitalizada. Luego viene el apartado esencia del espíritu, libertad, objetividad, conciencia de sí mismo, ¿no? Y acá se plantea Scheler qué es el espíritu. Vamos a ver qué es el espíritu. Bien. ¿Pero qué es este espíritu, este nuevo principio tan decisivo? ¿No? Pocas veces se han cometido tantos desafueros con una palabra bajo la cual solo pocos piensan algo parecido, ¿no? Es decir, claro, eh, hay muchas, el espíritu se dice de muchas maneras, ¿no? Bien, ¿qué va a decir Scheler? Es un saber especial el espíritu, un saber especial, separado del orgánico vital, ¿no? Ya dijimos contrapuesto incluso, que tiene independencia o libertad justamente por esta separación, tanto del orgánico vital como del entorno, de lo que se llama acá el mundo circundante. Es decir, solo el ser espiritual tiene mundo. Es decir, la capacidad de elevar a objeto los centros de resistencia. Fíjense, ¿no? Es decir, tenemos impulso, tenemos resistencia a ese impulso, pero solo el espíritu es el que puede recortar esa resistencia y elevarla a objeto. Puede decir, acá hay objetividad. Y por eso entonces solo el espíritu tiene mundo. Porque solo el espíritu puede hacer objeto al objeto, digamos. Y puede dejarse determinar por el objeto. Esto que estamos diciendo acá, por supuesto, es muy fenomenológico, si quieren también muy heideggeriano, pero en el marco de mis paréntesis o notas al pie ya a esta altura, es muy fichtiano lo que está diciendo acá. Es muy fichtiano. Fichte dice más o menos lo mismo. Somos seres prácticos que nos detenemos frente a los objetos que se nos resisten, que inhiben nuestra actividad, una actividad que también está movida por el impulso, como decíamos antes, y entonces a partir de ahí establecemos ese recorte y conocimiento y juicio, etcétera, sobre los objetos. Entonces acá, volviendo a Scheler, cierro el paréntesis en nota al pie, en la nota de la nota sería, bueno, de alguna manera me tengo que divertir acá solo haciendo este tipo de acotaciones. Malas, por supuesto, ya lo sé. El hombre invierte, dice Scheler, la relación animal-mundo. ¿Sí? Porque claro, el animal está como incrustado, dice, sumergido, ¿no? Como sumido, mezclado, podríamos decir, con el mundo, como que no puede distinguirse, ¿sí? Entrelazado de una manera que no se da en el ser humano. Es decir, el animal, ¿qué hace? Modifica el medio ambiente, efectivamente, pero siguiendo el impulso. En cambio, el ser humano puede, en primer lugar, su estado es independiente de lo fisiológico vital, se puede independizar del impulso. Y además, esto es lo interesante, en segundo lugar, el ser humano
puede reprimir o liberar, ¿no? Es decir, dar cauce o frenar el impulso. Vamos a ver, puede decir no. Esa es la gran característica. Y en tercer lugar, el ser humano puede modificar el mundo y puede hacerlo de manera ilimitada, si lo sabremos, ¿no? Hoy en día. Con lo cual, dice Scheller, es una X abierta al mundo. Es decir, el hombre se aleja, se distancia, se separa del mundo, hace de los objetos, ¿sí?, medios, los puede instrumentar, construye una suerte o constituye una suerte de objetividad a partir de esos centros de resistencia. Y entonces se dan estos tres pasos que decíamos, ¿no? Puede separarse el ser humano puede separarse del impulso, lo puede reprimir o liberar, y puede modificar el mundo de manera ilimitada. Por eso, dice Scheller, es una X abierta al mundo. Justamente en estas páginas donde aparece un esquemita, ¿no? Mundo acá es, en el caso del animal, es el mundo circundante. En el caso del hombre es efectivamente mundo, pero además fíjense que ahí las flechas siguen, ¿no?, como su curso abierto en los puntos suspensivos, porque justamente no hay un cierre de esto. Bien, a partir de acá, mi edición es la página 58, la de ustedes la 80. Scheller presenta lo que podríamos llamar las notas esenciales del ser humano, ¿no?, que son básicamente tres. La primera, lo que venimos diciendo, es la objetividad. Solo el ser humano puede separarse, puede escindirse del medio, del mundo circundante, y hacer de este mundo circundante, de las resistencias, objetos, ¿sí? Es decir, un mundo. Solo el ser humano hace un mundo de esto que lo rodea y del cual el animal no se puede como separar. Este es entonces la primera nota esencial. La segunda nota esencial es el recogimiento o autoconciencia, ¿no? Y esto consiste en justamente recogimiento en sí mismo, dice, una suerte de reunirse a sí mismo, o autoconciencia o conciencia de sí, también traduce acá el traductor. ¿Y cuál es la peculiaridad de la autoconciencia, ¿no? Bueno, la peculiaridad es que hace del objeto, es decir, hace del objeto la resistencia a su impulso, ¿no?, o al revés. Veamos. El recogimiento, la conciencia de sí y la facultad y posibilidad de convertir en objeto la originaria, ¿no?, primitiva resistencia al impulso forman pues una sola estructura inquebrantable que es exclusiva del hombre. Es decir, eso que es simplemente un juego de fuerzas en el animal, acá se convierte, ¿sí?, en objeto separable, distinguible, con una peculiaridad más, que es que el ser humano se hace a sí mismo objeto. Y gracias a el poder hacerse a sí mismo objeto, puede modelar libremente su vida y puede tener entonces una voluntad. Y acá viene la famosa frase de Nietzsche: el hombre es el animal que puede prometer. Y esta voluntad, erigirse, digamos así, en gobierno
de los impulsos. Entonces, la segunda nota esencial, este recogimiento o conciencia de sí o autoconciencia, permite no solo transformar el juego de fuerzas, impulso-resistencia, en una relación ser humano-mundo, sino también permite que el mismo ser humano se convierta en objeto de sí. Y al convertirse en objeto de sí, puede pensar distintas formas de acción o reacción, distintas formas de represión o de canalización del impulso. Y ahí aparece entonces la libertad y la voluntad. Otra nota al pie. Bueno, justamente, si hay un momento de la historia de la filosofía en donde el sujeto se piensa a sí mismo, ¿sí? Y al pensarse a sí mismo es objeto, pero también es el sujeto que piensa, entonces se da una peculiar identidad y distinción, es el idealismo alemán. ¿Sí? O sea, el idealismo alemán toma la unidad kantiana de la percepción y la radicaliza, la profundiza, ¿no? No es que el sujeto no puede percibirse, justamente esa es la facultad. ¿Cómo no va a poder intuirse, diría Fichte, a sí mismo? De hecho, uno de los textos más conocidos de Fichte empieza justamente con una exhortación que dice: piénsate a ti mismo, ¿no? La exhortación que decíamos hoy, délfica, socrática, conócete a ti mismo, ¿no? Pero piénsate a ti mismo y al mismo tiempo mira cómo lo haces. Algo así, ¿no? Y a partir de ahí, ese cómo lo haces es justamente el desarrollo de todo el proceso de la doctrina de la ciencia, que en el caso de Fichte, ¿no? Pero quiero decir, entonces, el pensarse a sí mismo como objeto, problemáticamente tiene esta cuestión de también pensamos como objeto todo lo que está afuera, ¿sí? Pero acá es un objeto cuyo afuera en realidad es adentro, por decirlo así, y entonces es muy extraño. Kant diría, bueno, pero a ese objeto no se le puede trasladar las mismas coordenadas con las cuales conocemos la experiencia. Y Fichte dice, sí, es cierto, es que las coordenadas son otras, están en un nivel superior. Ese nivel superior de autoconocimiento lo posibilita justamente la libertad. Bueno, esto entonces para ir sumando, para ir haciendo propaganda, digamos así, para lo que viene. Bien, esta segunda nota esencial entonces acerca del hombre se extiende un poco, ¿no? Porque a continuación Scheler trata los grados esenciales de lo existente, algo similar a lo que señalamos respecto del capítulo 1 de este texto. Y entonces hay, bueno, en este caso 4 grados. Primero están las cosas inorgánicas, que no tienen un ser íntimo propio. Segundo están los seres vivos o plantas, que efectivamente tienen un ser íntimo o propio. En tercer lugar está el animal, con sensación y conciencia, con punto central de referencia, con un volver sobre sí mismo, un darse a sí mismo en esto. Pero en cuarto lugar está este ser humano que tiene el volver, el ser íntimo de la planta, el ser íntimo del animal, el volverse sobre el animal, que recuerden posee movimiento como diferencia. Digo, recuerden porque eso viene
de Aristóteles, ¿no? Ya. Entonces el ser humano se caracteriza por una suerte de tercer volver sobre sí, ¿no? Su ser íntimo entonces es un tercer volver sobre sí mismo. Y entonces acá hay una gradación de nuevo que va de lo simple a lo complejo, de las formas más simples a lo más complejo, y también una profundización de este nivel de interiorización. Este tercer volver sobre sí es más profundo que los anteriores. Para Scheller entonces el hombre tiene una estructura ontológica, es decir, una caracterización que es específica, que es un poco la pregunta inicial, ¿no? Y acá es donde viene el apartado, ejemplos de categorías espirituales, sustancia, espacio, tiempo, formas vacías, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las categorías de cosa, de sustancia, tenemos espacio y tiempo como formas vacías de la intuición, el espacio que es único. Y fíjense qué interesante, estas formas vacías de la intuición, Scheller las liga con el vacío del corazón, ¿no? De golpe se pone acá muy poético. El vacío más profundo del ser humano es el vacío del corazón. Romántico, ¿no? El asunto. Bien. Y por último, nosotros que no damos mucho lugar a eso, todavía, la cuarta característica de la estructura ontológica del hombre, claro, pero atención, esto no es tan menor, este vacío del corazón, ¿no? Es decir, hay un pasaje muy interesante de la doctrina de la ciencia de 1794 de Fichte sobre el final, que dice algo así como uno tiene una suerte, digamos, de vacío inexplicable. Dentro de sus sentimientos hay siempre una suerte de vacío último inexplicable que nos genera que lo que genera es el anhelo, ¿no? Y que los románticos van a transformar ese anhelo, que también es angustioso porque es muy existencial, en nostalgia, ¿no? Una suerte de sensación de pérdida. Y eso en el fondo es lo que tenemos en el fondo de todo el juego, digamos, de impulsos, sentimientos, esfuerzo, aspiraciones, acciones, emociones. Y acá aparece también. Así que, otro punto, ¿no? Pero es profundamente romántico, lo dije medio sonriendo, pero del romanticismo clásico, digamos, en ese sentido. El cuarto punto es que el ser humano, decíamos, se hace a sí mismo objeto de conocimiento con esta paradoja que Scheller ya había expresado al comienzo del texto, ¿no? Cuanto más cerca de sí está, más extraño es porque se acerca y se hace objeto. Y acá obviamente está pensando y alude explícitamente a Kant y su teoría de la percepción. Entonces, en suma, esta segunda nota esencial, únicamente el hombre se eleva por sobre sí como ser vivo y desde su centro convierte a las cosas y a sí mismo, a todo, ¿no?, en objeto. Pero claro, acá se da un problema, que no puede, si esto es así, no puede ser parte del mundo, sino que es un fundamento que está sustraído de alguna manera. Y Kant es el que vio profundamente este asunto, ¿no? Y acá se da, bueno, la paradoja. El hombre es, por tanto, el ser superior a sí mismo y al mundo. Kant lo vio justamente en, decíamos, la teoría de la apercepción trascendental,
Pero uno podría decir, pero Kant no da ese paso. Porque justamente el autoconocimiento, en sentido estricto, para Kant, siempre es fenoménico. Siempre es a través de representaciones. Nunca es directo, digamos así. Para Fichte sí va a haber un conocimiento directo y eso va a ser propio de una facultad distinta que se llama intuición, que no es la intuición en el sentido kantiano ni en el sentido tradicional del término. Con esto llegamos a la tercera nota esencial del ser humano. Y esta tercera nota esencial es el espíritu como actualidad pura. Así empieza este apartado. Con esto hemos definido ya un tercero importante carácter del espíritu. El espíritu es el único ser incapaz de ser objeto. Es actualidad pura. Su ser se agota en la libre realización de sus actos. El centro del espíritu, la persona, no es por lo tanto ni ser sustancial ni objetivo, sino tan solo un plexo y orden de actos. Es decir, el espíritu es lo que se sustrae de alguna manera a la objetividad, se pone por encima, no puede ser un objeto, no es un objeto más del mundo, claramente, y es, por definición, lo que se realiza a través de los actos, a través de las acciones. Es un centro, además, no objetivable, dice Scheler, pero que tampoco permite, y esto es muy interesante, objetivar a otros. Porque si objetivamos a otros, al otro, a las otras personas, los convertiríamos en cosas, ¿no? En instrumentos de nuestra acción. Con el otro se puede correalizar, puede producir identificación, ¿no? Fenomenológicamente empatía, pero hay una suerte de paridad, hay una suerte de coparticipación o correalización. Y esto justamente genera, o conduce, mejor dicho, a la idea del espíritu uno, una suerte de orden de ideas independiente o superior, pero del que participamos todos en la coproducción. Es decir, somos manifestación, pero al mismo tiempo del espíritu, pero al mismo tiempo somos artífices de ese mismo espíritu uno. En este punto, que parece platónico, o platónico en el mal sentido, ¿no? Por lo menos muy metafísico, pero claramente hay una participación, una actividad del ser humano en las ideas, pero esas ideas también son esencias. Así continúa el capítulo 3. Entonces, como esencias hay como un descubrimiento de esas esencias. Creo que en realidad frenamos acá la lectura de Scheler porque tenemos con esto elementos suficientes para discutir, por lo menos, pensar, evaluar, no sé, ponderar distintos aspectos que harían entonces a la diferencia, por decirlo así, del hombre respecto de los demás seres. Sin entrar ya tanto en el tema de las ideas y esencias y actos que continúan en el capítulo 3, separándonos un poco de algunas cuestiones ahí que son complejas, sí subrayar, en definitiva, cuál es el aspecto para Scheler, digamos así, del carácter del hombre, ¿no? Y en definitiva, y esto probablemente sea la idea fuerza más conocida de Scheler, es que el ser humano se caracteriza por decirle no a la realidad. ¿No? Es decir, por poder suprimir
esa realidad en su carácter dado. Y entonces, en ese sentido, esa libertad que tiene el ser humano en decir no a algo, es decir, en la tensión entre impulso y resistencia, ¿no?, y la elaboración de una conciencia o representación, el ser humano puede decir no, puede decir, puede suprimir lo dado, puede negar la realidad y puede contenerse, como decíamos, puede, así como puede liberar, dar rienda suelta, por decirlo así, al impulso, también puede reprimirlo, puede contenerlo. Y ese contenerlo conduce, en el caso de Schiller, al ascetismo, ¿no? El ascetismo es exclusivo del hombre, ¿no? De hecho, el hombre es una asceta de la vida. Es un ser vivo que puede reprimir, someter sus propios impulsos, puede decir no. Y al modo de un eterno Fausto, ¿no?, dice Scheller, que está deseoso de cosas nuevas, de romper, de ir más allá de los límites de lo dado, de lo que es así, acá y ahora, puede trascender la realidad circundante. Esta es la novedad del ser humano. Justamente por este carácter de negaciones que se da también su propia peculiaridad. Lo mismo tomando a Freud, ¿no? O sea, puede reprimir, puede canalizar, puede sublimar sus impulsos. Esto es lo que acabo de señalar, un panorama muy sucinto, muy rápido, muy por arriba del capítulo 3. En el capítulo 4, y vamos terminando con esto, Scheller presenta dos teorías sobre el hombre y el espíritu. Una teoría negativa que sostiene que el espíritu proviene meramente del no, de la represión de los impulsos, y acá pone como ejemplos a Buda, a Schopenhauer, a Freud. Y una teoría clásica o positiva, que es muy común en la filosofía occidental, dice él, desde los griegos hasta Hegel, que piensa la autarquía de la idea, ¿no?, o del espíritu, y que en ese sentido considera que la idea está dotada de fuerza y de actividad, es decir, que posee una suerte de fuerza originaria, automovimiento originario propio, y acá, en esa tradición, es donde coloca, fíjense, bueno, no fíjense porque no lo tiene en el texto, pero coloca al panteísmo de Fichte, así le llama, y al panlogismo de Hegel. Pero nos interesa esto, raro, panteísmo en el caso de Fichte, ¿no? Porque claro, es extraño que Fichte sea leído en términos panteístas, pero por supuesto sería un panteísmo espiritualista, digamos, excesivamente espiritualista, y ahí tendríamos una posible crítica a Fichte. Bien, y a modo de cierre, pero que nos va a servir para lo que vamos a ver después, quisiera mencionar solo una reconstrucción histórica que hace un filósofo posterior, digamos, de la segunda generación de la antropología filosófica, que es Arnold Gehlen, y en su conocido libro también titulado Antropología Filosófica, que es de, bueno, es una parte de 1957. En ese texto, Gehlen hace una suerte de reconstrucción de historia de la antropología filosófica, señalando como centrada en la dualidad entre naturaleza y cultura, ¿no? Y esa dualidad justamente complica o complejiza al ser humano, que tiene una pata en cada ámbito. Entonces, desde
desde este punto de vista, el problema que tiene la antropología filosófica en su historia es que en general, antes del siglo XVII, el ser humano está bajo la teología, ¿no? Es decir, hay una fuerte dominación de la teología, como decía también Scheler en su momento. Y a partir del siglo XVII hay una emancipación de la teología, ¿no? Y recién entonces una autonomización de la antropología filosófica, particularmente con Descartes. Y claro, con la consiguiente consecuencia de Descartes, si algo se le ha criticado, es el dualismo alma-cuerpo, que conduce a la división entre, por un lado, cultura y por otro, o espíritu, y por otro, naturaleza. Y atención con esto, el idealismo alemán para Gehlen es justamente el momento en donde se interrumpe el consagrado dualismo cartesiano, ¿no? Es decir, ese dualismo cartesiano vuelve a una suerte de monismo, y esto también se condice con la lectura de Scheler del panteísmo de Fichte, pero claro, y se vuelve a espiritualizar fuertemente al hombre, pero con la consiguiente problemática de acercar, se ve que para Gehlen demasiado, la filosofía a la teología. Luego ya, posteriormente, con Schopenhauer, se vuelve al dualismo, dice Arnold Gehlen, la antropología vuelve al dualismo. En el caso de Scheler, al cual Gehlen recupera y como lo considera realmente un referente, con un gran progreso, hace una reconstrucción, además de todo lo que veníamos viendo hasta acá, de Scheler, y finalmente una crítica. ¿Y la crítica cuál es? Es que Scheler cambia o desplaza el dualismo cuerpo-alma al dualismo nuevo que veníamos viendo, vida-espíritu. Entonces lo que hay es como un cambio de nombres, por decirlo así, o de instancias, pero en definitiva una nueva dualidad. Y en este sentido, el otro problema es que la persona no es parte del mundo, esto que veníamos diciendo justo en la última consideración, ¿no? La persona no puede ser parte de este mundo, sino que está en un plano metafísico superior, ¿no? En el plano del espíritu, que está más allá. Y entonces acá ese dualismo se convierte en una suerte de dualismo vertical, ¿no? Entre el más allá metafísico y este mundo. Por supuesto, todo esto para que Gehlen lleve, digamos, la consideración de la antropología a su ámbito, que consiste rápidamente y muy por arriba, y solo para señalarlo, pero que también tiene que ver con Fichte, en que el ser humano es un ser activo. Es un ser activo. Y es un ser activo precisamente porque se define por su carácter carencial. Es decir, y esto lo toma de Herder, el ser humano, al ser el más carente en comparación con todos los demás seres de la naturaleza, necesita activarse, y esta activación genera precisamente la cultura. Pero para Gehlen no hay separación, sino más bien una imbricación natural-cultural muy fuerte. Por esto que les decíamos, justamente porque al ser carencial desde el punto de vista natural necesita una cantidad de cuidados, es que se deviene en un ser activo. Y esos dos aspectos son inescindibles. Algo de esto hay mucho en la tradición, pero algo de esto también vamos a encontrar en Fichte, filósofo sobre el cual o al cual nos vamos a dedicar a partir de la clase siguiente.